Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron y el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy nos regala este evangelio tan conocido por todos. Es el primero de los 7 signos que el evangelista San Juan relata para mostrar la gloria de Jesús, las bodas de Caná. Sin lugar a dudas, un relato que va bastante más allá de salvar a unos novios de un simple bochorno, solucionado con unas cuantas jarras o tinajas de vino. Milagro que por lo demás, comparado con otros, no diríamos que es de los más espectaculares de la vida de Jesús. No obstante, este relato está lleno de imágenes teológicas que la comunidad de discípulos, es decir, la Iglesia, nosotros, hasta el día de hoy, al descifrarlas, ve en ella la gloria del Señor para así creer en Él. La gran boda de la que San Juan nos está hablando no es tanto aquella de estos novios que ni conocemos y ni se habla de ellos, sino que es aquella otra boda, la muchas veces anunciada en el Antiguo Testamento, la boda entre Dios y su pueblo. Y por ello la primera lectura del profeta Isaías nos recordaba: como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija Dios contigo. Dios quiso a su pueblo por esposa. Esa preciosa relación entre Dios esposo y su pueblo esposa, por culpa humana, se desvirtuó. Relación de amor sellada por la ley de Moisés, que San Juan representa en esas 6 tinajas de piedra. De piedra como eran las tablas de la ley. No obstante, 6 tinajas, que para la cultura hebrea de aquel tiempo era un número de imperfección, porque el 7 era el número de plenitud. Pero lo peor de todo es que las tinajas que representaban la ley de Moisés, que los escribas y fariseos insistían tanto en su cumplimiento, esas tinajas no tenían vino. Es decir, no tenían gozo, la alegría de creer y de saberse amados como esposos de Dios. Tristemente, la religión en la que educaban los escribas, fariseos y sacerdotes de Jerusalén
se había transformado en una carga muy pesada. Era una relación comercial con Dios. Con su ley, con sus normas, que hasta aquella fecha de 10 mandamientos llegaron a ser más de 600, era visto Dios casi como un patrón al que había que cumplirle, y no como un esposo que ama incondicionalmente. Una relación así, mercantil, había terminado por asfixiar las conciencias a tal punto que los ritos de purificación por incumplimiento de la ley en tiempos de Jesús eran cada vez más numerosos e imprescindibles. Juan nos relata que 6 tinajas de piedra vacías, destinadas para esos ritos purificadores de conciencias, fueron llenadas con agua hasta el borde para ser transformadas en vino. Es el vino de la alegría y de la libertad que da el saberse amado infinitamente por Dios. La madre de Jesús, que estaba en la boda, en representación, podríamos decir, de ese pueblo judío sencillo, es la que se da cuenta de la falta de vino. Para San Juan, en este relato, es ella la que toma conciencia y reclama por la asfixia religiosa a la que estaban sometidos. Ella y una pequeña porción del pueblo hebreo de aquel entonces apelan por la tristeza institucional a la que eran sometidos y por la asfixia existencial que estaban padeciendo. No tienen vino, dirá su madre. En otras palabras, les han quitado la alegría de creer y de vivir. Por ello, adelantando la hora de su Hijo Jesús e intuyendo las posibles consecuencias, dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Ella sabía que su Hijo era el Mesías, ese esposo que traía la salvación, la libertad y la vivencia de una fe fundada en el amor y no en el temor de la culpa. En el fondo, San Juan, con el relato de las bodas de Caná, está manifestando que en Cristo la humanidad encuentra una manera radicalmente distinta de relacionarse con Dios, ya no fundada en el deber ser, sino en un ser amado, en el saberse amado. Vivida la fe así, desde el amor, la ley del Antiguo Testamento y los mandamientos del Nuevo, todos necesarios y muy importantes, ya no son tinajas de piedras vacías, sino llenas de vino, es decir, de alegría, de la alegría que el amor de Dios manifestado en Cristo nos da. Con preocupación, en más de alguna ocasión, el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar en el modo de ser iglesia que tenemos. De hecho, ha iniciado en el mundo entero un proceso que se denomina sinodal de reflexión. Pareciera ser que también nosotros a veces hemos caído en una relación con Dios que, lejos de ser liberadora y sanadora, es escrupulosa, a causa de innumerables cargas que hemos puesto a nuestras conciencias o a las conciencias del prójimo, como si éstas fuesen exigidas por Dios para relacionarse con Él, olvidándonos que Él vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Con dolor, en algunas ocasiones, constatamos en nuestros mismos rostros cristianos que hemos perdido la alegría del vino de la fe, transformando nuestra querida iglesia en una institución que para muchos
es insípida o anacrónica, de la que tanto se alejan. Hermanos y hermanas, esto está tan lejos del Evangelio, tan lejos del vino nuevo que nos trae Jesucristo. ¿Qué hacer entonces? Jesús nos da la respuesta: llenad las tinajas de agua. El milagro de convertirlas en vino lo hará Él, pero nos pide nuestro mayor esfuerzo, es decir, llenarlas hasta el borde con la vivencia de una fe alegre, llena de esperanza y liberadora, con la certeza de que Él, con su pasión, muerte y resurrección, selló un pacto de amor entre Dios y la humanidad. Nuestras vidas hoy están llamadas a ser esas tinajas. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestras relaciones de amistad y laborales, la responsabilidad social en el estudio y en el trabajo, en los momentos de distensión o de deporte, es decir, todo el acontecer cotidiano de nuestra vida. En todo intentemos hacer lo que Él nos diga, llenándolas de agua hasta el borde. No dejemos nuestras vidas vacías como las tinajas de los novios de las bodas de Caná, sino que llenémoslas con el agua de la caridad, para que éstas, nuestras obras de amor, en manos del esposo Jesucristo, se transformen en el vino de la esperanza que tanto necesita la sedienta humanidad de hoy. Amén.